justo me acaban de mandar un mensaje. ¿A qué vengo? Espera, vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. ¿Sabes qué? Tendría que haber traído la cortina. Sí. La cortina. Sí. Bueno. No la tengo a mano. No importa. Yo no me di cuenta. Vengo porque se cumple un año de el lanzamiento oficial de nuestro querido podcast, La Fiesta del Monstruo. Ahí vemos una imagen en pantalla. Grandes dibujos hechos por Lola Vares, ilustradora, dibujante, pintora, todo lo que, y arquitecta a la vez. Que nada, invito a que la chusmeen también en redes, tiene cosas impresionantes. Bueno, hizo la estética visual de este podcast, que arrancó como un proyecto así medio en el aire y terminó siendo uno de los primeros podcasts de esta radio. Uh-huh. Que tuvo un laburo colectivo impresionante, desde lo audiovisual, desde la edición de sonido, desde el pensar cada uno de los capítulos, de los ejes. Me pondría a nombrar gente, no quiero ser injusto y olvidarme, pero es fundamental hablar de la presencia y la participación de Manu Bertola, que tendría que estar acá, pero bueno, trabaja, la gente tiene que sobrevivir, tiene que subsistir. El podcast no se come. No, del podcast todavía no le hicimos plata. Así que es por amor al arte, eso creo que lo hace más valioso aún. Se hizo como se pudo, con los tiempos que tuvimos. En noviembre lanzamos 4 episodios y ahora este año lanzamos otros 4. Ahí también no quiero olvidarme de Luca, que estuvo poniéndole mucha garra a este proyecto, con mucha paciencia, con nosotros en particular, con Manu y conmigo, y además, bueno, una cuestión de estética del podcast que también es gracias a su creatividad. Y después tenemos aquí a Mati Marchi, que ha sido un eslabón fundamental en la producción total de nuestro podcast, en particular de los videos promocionales, han sido un hallazgo. Hicimos un poco de cine en conjunto, no me lo voy a cargar todo yo. Hicimos un poco de cine, nos permitimos jugar, sí, y hasta fuimos actores por momentos. El lanzamiento de este año tuvo esa épica, ¿no? Idea original de Manu Bertola, hay que decirlo. Sí. La película que hicimos a comienzo del año. Exactamente, tuvo participación de varios integrantes de la comunidad ferroviaria, eso estuvo espectacular. Y bueno, la idea era, justo me acaba de llegar un mensaje de Manu Bertola diciendo que Claxo acaba de sacar un podcast que se llama Los monstruos andan sueltos. No se copien, Claxo. Algo así. Que sabemos que nos miran. A ver si es Claxo. Lo conocemos. Vamos a chequearlo. Pero creo que es Claxo y... Claxo, Los monstruos andan sueltos. Sí. Un podcast sobre las nuevas derechas. Bueno, nuestro podcast discute claramente con este concepto, ¿no? Claramente, porque nosotros venimos a discutir qué creemos que es un monstruo, ¿no? ¿Qué es el monstruo? Creo que es mi teléfono que hace interferencia. Estamos reintervenidos. Venimos, sí, hoy está complicado. Y eso que venimos tranqui con el tema. Sí, estábamos tranqui. Bueno, por ahí la fiesta del monstruo... Me mueve. Es un problema. No. A ver, ¿por qué nuestro podcast no tiene nada que ver con lo que acabamos de nombrar, este proyecto de Claxo, que por ahí está bueno? Lo conduce Ana Caco Pardo, que también es muy piola, tiene producciones muy buenas en Gran Encuentro y demás. Por eso no vamos a cuestionar su trabajo ni el producto que no escuchamos, pero ya que sea un podcast que se llame Los monstruos andan sueltos y hable de las nuevas derechas, bueno, entra en contradicción con nuestra idea del podcast. Porque la idea del podcast, ¿qué viene a indagar o cuál es su preocupación? Tratar de desarmar los monstruos que tenemos, ¿no? Los propios ajenos, los monstruos ajenos y los propios, ¿no? Los propios en particular, ¿no? Que son por ahí los que más nos interesan como de construir de alguna manera, desarmar. Sí, que también con esto de las nuevas derechas, que sobre todo luego... más allá que el podcast no inicia este año con el triunfo de Milei, se venía de una lógica de encapsular todo en un arquetipo y que todo, y sobre todo con el triunfo de Milei, fue como, bueno, ¿qué es esto que acaba de ganar? Y rápidamente lo queríamos encapsular, y el podcast permite, bueno, pensar que no hay nada, ningún concepto que tengamos preestablecido es sólido o es fijo en ese sentido. No, claramente. Y en esta etapa de
reflexión en torno a, bueno, ¿por qué ganó Milei, por ejemplo? Consideramos que hay algunos debates que son necesarios dar y que hay que desarmar ciertos preconceptos que tenemos sobre el mundo social argentino en particular, que nos han distanciado de ciertos sectores sociales. Digamos, que hay que desarmar ciertas ideas, ciertos imaginarios que tenemos, ciertos prejuicios y tratar de construir otras sensibilidades, porque si no, nos va a votar cada vez menos gente, ¿no? Y en particular, personalmente creo que cada vez vamos a tener menor capacidad de interpelación a quienes nos rodean si seguimos alimentando estos monstruos que consideramos necesario desarmar. Y yo traje acá unos recortes muy breves de nuestro podcast, de 4 episodios nada. Bueno, vamos a contar la distribución. La estructura del podcast son 4 episodios que tienen 2 lados, el lado A y el lado B. Cada episodio es una temática distinta. El primer episodio fue sobre la temática seguridad, ¿no? Y ahí agarramos como 2 ejes que nos parecían como bastante sintetizadores sobre discusiones que se están dando en torno a ese ámbito, o que consideramos que hay que dar, que tiene que dar, por un lado, la figura del pibe chorro, ¿no? El monstruo pibe chorro, esas juventudes estigmatizadas y bueno, que violentadas institucionalmente, socialmente, bueno. Y por otro lado, a la policía, ¿no? Abordamos esas 2 dimensiones con la participación de investigadores o personas que conocen o investigan sobre el tema, y a su vez personas que representan esos monstruos, claro, ¿no? Recordemos que la fiesta del monstruo no solo en estos capítulos, sino en todo el recorrido, no solamente es la voz de Manu y Laure la que narra, sino también va tomando otras voces en entrevistas. Exactamente. Solemos tener por lo menos una persona más del mundo académico, periodístico, y otra que represente a ese monstruo que estamos tratando de desarmar. En el primer episodio tenemos sobre los pibes chorros. Habla una persona en situación privada de su libertad. Iba a decir el nombre y no había que decirlo. Igual tiene un seudónimo en el podcast. Y después está Julián Axat y alguien más, que ahora me estoy olvidando, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, vinculado a la violencia institucional. Y el segundo lado es sobre la policía. El capítulo lo llama La Yuta Bruta, el otro lo llama Derecho a Robar. Creo que los nombres han estado muy buenos también. Son provocadores. Sí. El segundo es Yuta Bruta, que lo que viene es un poco desarmar ese mismo prejuicio, ¿no? Ese prejuicio que tenemos sobre la policía, anclado en también una realidad, no es que es todo un invento, ¿no? Nuestra distancia con la fuerza de seguridad, ¿no? Pero me parece que lo que busca el podcast, y en ese primer capítulo ya queda claro, es romper con los extremos, ¿no? Digamos, esta lógica de, para considerar que la violencia institucional está mal y que es violatoria de los derechos humanos, entonces hay que destruir a la policía como institución. Exacto. Bueno, digamos, en una sociedad como por lo menos la que tenemos y la que queremos transformar, hay una existencia necesariamente de ciertos actores, que así es la policía, el monopolio del Estado va a seguir estando, digamos, incluso en la sociedad más progre que quieran pensar. Sí. Entonces, lo que se propone el podcast es pensar, bueno, cómo encontramos los matices, cómo me parece humanizamos un poco. Exacto. A eso que es tan fácil quizás borrar. Sí. Quiero agregar algo, pues vos no lo estás viendo, pero me parece importante para mientras seguimos charlando, que está Manu en el chat. Bien. Así que está comentando. Preguntó si contaban lo mismo, están en el chat o no. Y aclaraba Nano Álvarez de la Secretaría de Derechos Humanos. Buenísimo, bueno. De la provincia, así que va a estar ahí acotando. Perfecto. Bancamos, vos anda acotando. Manu, te tenemos presente, yo te voy leyendo. Buenísimo. Bueno, para el segundo episodio tenemos a Sabina Frederick, que fue ministra de Seguridad de Nación, y Esteban Rodríguez Alzueta, más vinculado al mundo académico, sí. Con patas en los 2 episodios, en realidad con el de Pibes Chorros también tendría mucho que decir, pero bueno, elegimos priorizarlo para y un pibe que está haciendo su trayectoria al interior de la fuerza de seguridad, ¿no? Que contaba sobre su formación, sobre su vocación. A Sabina Frederick también le preguntamos mucho sobre la formación de la policía, por algo también el capítulo se llama La Yuta Bruta, ¿no? Después hay un montón de debates sobre lo que dicen las personas que participan del podcast. No es algo que esté cerrado, no parece algo concluyente. En realidad, la idea del podcast es que termine dejando más preguntas. A veces nosotros realizamos afirmaciones, pero la cuestión es
que aparezcan testimonios diversos que se contradigan entre sí. Es más, hay testimonios en algunos capítulos que nos contradicen a nosotros mismos, a quienes estamos haciendo el podcast. Entonces me parece que es un ejercicio de escuchar un poco y reflexionar, una reflexión colectiva. Y ahí quería traer un pedacito del primer episodio, digamos, que sería el de Yuta Bruta, con la participación de Esteban Rodríguez Arzueta. Traje algunos más polémicos. Traje los que me parecía que podían ser un gancho para que la gente diga, bueno, voy a ver qué se trata de esto. Vamos a escuchar el primero. Uno de los deportes favoritos del progresismo y la izquierda en general está vinculado a la demonización policial, ¿no? Es decir, para nosotros la policía es la yuta puta, es decir, la policía se dispone para practicar tiro al blanco, ¿no? Me parece que gran parte de los prejuicios que vamos construyendo y amontonando alrededor de las policías, gran parte, digamos, del bullying policial, contribuye también a crear condiciones para la propia violencia policial. Lo que estoy diciendo es que también palabras sociales son un boomerang social, ¿no? Es decir, para que la policía te pegue sin culpa, para que la policía te destrate y te maltrate cuando te detiene, necesita de una distancia social, necesita de nuestra antipatía, ¿no? Bueno, ahí teníamos la primera intervención. Sí. Víctima / victimario. Sí, a mí me parece, hay un montón de... Esteban también es una persona súper polémica cuando habla. Cada intervención de Esteban en el podcast es polémica. Me parecía que estaba buena porque sintetizaba un poco, ¿no?, la construcción está a distancias, ¿no? Y es un poco lo que decía Delphi recién. Tratar de achicar un poquitito, ¿no? Por eso también humanizar, ¿no?, la entrevista con el pibe que se está formando, ¿no?, al interior de la fuerza de seguridad y ver cuál es su motivación para estar ahí y demás. Bueno, nos acerca un poquito, ¿no? Un poquito a esos procesos. Ya el segundo episodio tiene que ver más con una dimensión más religiosa, que más que nada el de seguridad fue armado por Manu, el de religión un poco recayó en mí por cuestiones de interés temático. Claro, arrancaron por la expertise de cada uno. Exactamente. Está bien. Exactamente. Para entrar en calor. Después para en la siguiente ya fue más mixto. Pero en estos recayó un poquito más. El de Manu, bueno, está la voz de Manu en general en los episodios, pero a su vez en la construcción argumentativa del propio episodio. Y después el segundo episodio es sobre religión. Un primer capítulo tiene que ver sobre un discurso existente sobre el uso de la religión en la política. Ahí charlamos con un periodista que cubre religión en distintos medios, A5N, Telam y demás, y un integrante de Misioneros de Francisco, bueno, actual integrante también de la Secretaría de Culto de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y hablamos un poquito sobre los vínculos entre fe y política. También hablamos con Emil Sepúlveda, integrante de la Academia Pontificia para Asuntos Latinoamericanos del Vaticano. Es impresionante porque sus audios tenían un eco que claramente estaba en Roma respondiendo y se escuchaba todo como un eco y bueno, espectacular. Creo que un poquito lo pudimos, que Luca hizo magia para apañar un poco eso porque era un poco demasiado. Bueno, pero no traje nada sobre ese capítulo que está muy bueno, los invitamos a escucharlo. Traje el segundo que se llama Los Evangélicos. Sí. Ahora, qué pavo, que no tengo abierto el teléfono. Bueno, sobre los vínculos entre estas afirmaciones que existen sobre el mundo evangélico y la derecha, ¿no? Sí. Que justo me acuerdo cuando salió el capítulo estaba toda la serie de la segunda temporada del Reino, ¿no? No, Reino. Primero, Me parece que era la segunda. La segunda ya era... porque era mucho más fantasiosa la segunda que la primera. Sí. Y había sido mucho más criticada. Sí. Es más, uno de quienes tomó la lanza en algunos medios para discutir a la serie, participa de nuestro episodio, que es Marcos Carbonelli, que es un investigador que suele escribir en Anfibia, en ese tipo de medios. Y traje un recorte de él porque... En ese episodio hablamos con Diego Mendieta, que es un pastor evangélico que ha escrito para la revista Trinchera, que lo hemos entrevistado en Trinchera, nada. Por eso no traigo su testimonio, porque ya lo hemos escuchado. Si quieren pueden ir a ver en revista Trinchera también la nota que escribió él. Pueden escuchar en el podcast también. Un pastor que no se parece en nada a los que ven en las madrugadas en la televisión, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Integrante también de la Pastoral Social Evangélica, pero también de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Pero trajimos el testimonio de Marcos porque, en una parte del episodio nosotros vemos, ¿no?, qué es ser evangélico,
cuál es la tradición o la trayectoria del mundo evangélico en Argentina, que no es algo novedoso, que es algo que está desde la independencia de la Argentina. Y le preguntamos sobre esta comparación que existe entre Argentina y Brasil, ¿no? El mundo evangélico en Brasil y el mundo evangélico en Argentina. Y respondía a esto, escuchémoslo y después vemos. No es posible comparar el caso de Brasil con el caso de Argentina en lo que respecta a la incidencia electoral de grupos evangélicos, porque en Argentina históricamente las afiliaciones religiosas no gravitan en el cuarto oscuro. No lo hicieron con el catolicismo y tampoco lo hacen ahora con el mundo evangélico. Tanto la ciencia política como los estudios en sociología de la religión demuestran que son otro tipo de intereses y identidades que gravitan a la hora de votar. La cuestión económica, la opinión con respecto a el gobierno de turno, las identidades partidarias propiamente dichas. Y aquí me detengo porque en Argentina, a diferencia de Brasil, todavía contamos con entidades políticas densas, sólidas, históricas, que son capaces de construir militancias y sobre todo muestran un gran blindaje a la posibilidad de que clivajes morales, como por ejemplo el clivaje en torno al aborto, celestes versus verdes, pueda transferirse de manera directa a el campo electoral. Bueno, ahí traíamos el testimonio de Marcos. Después sigue hablando un poco sobre lo que pasó en 2019, ¿no? Por ejemplo, que en la discusión del 2018 no impactó en un armado de alianzas vinculado al debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, también un debate muy interesante que siempre aparece en tiempos electorales sobre, bueno, qué pasa con los evangélicos en las elecciones, ¿no? Ahora, con la victoria de Trump también hay algo muy presente. Bueno, él yendo a buscar un voto religioso en general. No sé si lo vincularía directamente con una cuestión de religión, pero en Trump pasó esto del voto Amish de esta sociedad que salió de sus lugares en carreta hacia votarlos, aparece también. Y el año pasado acá en Argentina también se discutía esta cuestión sobre todo de cara a votantes de Milei y el sector más evangélico, también otras religiones. Sí, ahí lo que va a decir, por ejemplo, bueno, ahí hablamos un poco de cuál es el peso que tiene un pastor en una comunidad evangélica para decir, che, vayan a votar a este o al otro. Que no quita que un pastor no pueda hacerlo o no lo haga efectivamente. La cuestión es qué tipo de respuesta tiene de eso, ¿no? Qué recepción tiene ese mensaje. Sí, porque pero bueno, justo hace una semana fue que, ¿cómo se llama? Berti Venegas Lynch, hijo. Sí. Fue que subió una foto yendo el domingo a misa y denunciando que el padre estaba dando algún tipo de mirada política desde el presente, y como diciendo esto no tiene que ser así, solo tiene que hablar de religión, pasa. Claro, también. bueno, eso también, eso también remite al primer capítulo de este mismo episodio, que es el del uso de la religión para hacer política, ¿no? También ahí hablamos un poco del Papa Francisco y demás, que bueno, que es como también el apuntado en el uso de la religión para meterse en política nacional, internacional, hablar del capitalismo, ¿no? Ese tipo de cosas. Seguimos con el tercer capítulo, porque si no me voy a quedar sin tiempo. El tercer capítulo es ya lo que estrenamos este año. Nuevamente, 2 episodios con 4 capítulos, ¿sí? 2 lados. El primero fue sobre participación política. Y ahí hablamos sobre este estigma de van por el chori y la coca. Fue el primero. Con participación de compañeros de la comunidad ferroviaria, de la CTA de Aníbal Verón, ¿no? Y en la segunda parte fue sobre esta frase también muy, muy reiterada de los pibes se volvieron de derecha, la juventud se volvió de derecha. Bueno, también desarmamos un poco eso, hablamos con unos pibes que se llama Proyecto Envido, que se hicieron el año pasado medio conocidos por un trabajo en redes de ir a preguntarle a la gente, tipo, ¿quién dijo esta frase? ¿Videla, Milei o Hitler? ¿No? Y era, no sé, alguna barra basada que dijo Milei, ¿no? Y la gente decía, no, eso para él lo dijo Videla, ¿sí? Ese tipo de ejercicios que también hizo otro grupete que no me acuerdo cómo se llaman. Indisciplinados, eso, ¿no? Un proceso bastante parecido. Estos son unos pibes, creo que del Nacional de Buenos Aires, que hicieron esto. Entrevistamos a 2 de ellos y a Melina Vázquez, que es investigadora y que trabaja con militancias juveniles. Y ahí ella hace un trabajo sobre, bueno, qué tradición hay de militancia juvenil liberal, ¿no? Y hablamos un poco de la UPAU, de Maslatón. Hay un recorte de Maslatón cantando el himno de la UPAU, que es espectacular.
Obviamente lo robamos de YouTube, no tuvimos el placer de que Maslatón lo hiciera para nuestro podcast, pero está Podría muy haberlo bien. hecho así que lo hizo. Está muy bien, recomiendo escucharlo. Bueno, habla también de las militancias del PRO, las militancias kirchneristas, y en un momento del podcast preguntamos a uno de estos chicos de Proyecto Envido esta interpelación desde el mundo kirchnerista, desde las izquierdas, del feminismo a las juventudes, y nos encontramos con respuestas que a nosotros nos descolocaban. Y aunque por ahí a veces no las compartíamos, algunas de las respuestas que nos daban, bueno, las poníamos, ¿no? Para ver, para seguir esta reflexión colectiva. A esto me refería con, bueno, teníamos respuestas que por ahí nosotros no necesariamente las compartíamos ideológicamente o en términos de lectura social, pero bueno, que un pibe que está saliendo del secundario te diga eso, te hace pensar. Vamos a escuchar el tercer audio para que se entienda lo que digo. ¿Sigue habiendo una representación política por parte del peronismo, la izquierda o el feminismo que aglutine a la juventud bajo sus representaciones? Yo creo que en la actualidad está completamente perdido eso. Ya no hay un vínculo estrecho entre esas fuerzas políticas, el kirchnerismo, el movimiento feminista de izquierda, etcétera, y la juventud o la noción de rebeldía joven. Si bien sigue habiendo mucha militancia, no es que el grueso de la juventud se vincula con eso, principalmente porque no la han vivido en carne propia, es más historia que presente. Es más historia que presente. El feminismo fue hace 4 años. Es desolador. Sí, es que hay algo ahí que... Hay una cuestión también de la inmediatez de los tiempos. Sí, exacto. Como que si algo no pasó ayer, es viejo. Exactamente, pero bueno, además son chicos. En una de las respuestas de otro de los entrevistados, habla de un viejo bipartidismo entre el kirchnerismo y el PRO. Pará. Bueno, pero 2019. Bueno, pero sin... no, digo, la última escenario de bipartidismo entre el kirchnerismo y el PRO. Porque... Sí, bueno, pero uno podía pensar el 2001 como el origen, también, o el 2003 como el origen de esos dos espacios, ¿no? Sí. Que después en 2015 se consolidan como las dos fuerzas. Pero aunque uno no lo... yo no puedo creer que dijera que es un viejo bipartidismo, porque bueno, uno vio otras instancias de la vida política de la Argentina y no necesariamente es viejo, ¿no? Ese que uno ni siquiera se puede pensar como bipartidismo. Iba a decir pero bueno, eso, ni siquiera es bipartidismo. No, pero nos parece interesante porque bueno, es un pseudo adolescente que te está diciendo cómo ve la política, ¿no? Y a eso, bueno, también lo equilibramos un poco con la voz de Melina, que también investiga esas franjas militantes, pero nos parecía como interesante, bueno, retomar esa polémica, ¿no? Decir, bueno, nos están diciendo esto, ¿qué significa que estos pibes están diciendo que el feminismo no interpela más? Sí. No, y que además que quizás más que una lectura precisa sobre la realidad, porque digo, más allá de lo que uno pueda militar o no, me parece que no es una lectura real, digamos, de que haya pasado de moda todo lo vinculado al peronismo, al kirchnerismo o al feminismo. Más allá de eso, sí me parece una lectura que es necesaria en términos de entender que hoy en día estamos en una sociedad en la cual muchas personas que no reconocen procesos en los cuales no se sientan identificados, como una negación o un absolutismo muy grande a la hora de pensarse en la política más que nada, que me parece que eso es el fenómeno más que nada, no es decir libertario, pero sí del presente, ¿no? Sí. De ambos lados, digo, como no hay nada por fuera de lo que yo soy. Yo no soy kirchnerista, entonces nadie es kirchnerista. Yo no soy feminista, entonces nadie es feminista. Me parece que eso sí es muy, muy fuerte, un clima de época que claramente, digamos, en las discusiones que se dieron antes y a partir del triunfo de Milei quedó muy claro, como esta noción de las burbujas donde uno se mueve y donde no se entera de nada que se le escape a eso, ¿no? Sí. No, y además la necesidad, más allá de este testimonio particular, de falta de cierta representación o identidades que puedan conjugar esto, ¿no? Si estos pibes plantean eso, significa que hay algo... o hay un sector de esa juventud que todavía no está del todo interpelada o está muy reacia a esas representaciones, que me parece que tiene que ver más con eso, ¿no? Diciendo, bueno, este feminismo ya no me interpela, el kirchnerismo, el peronismo en formato kirchnerista tampoco. Me parece que no es un problema con esas ideologías o esas identidades, sino la actualización de las mismas y que esos pibes todavía no se sienten interpelados, ¿no? Digo, el feminismo tiene muchísimos años de historia, no es que fueron estos últimos del 2015 hasta el 2020, ¿no? Pero bueno, nos parecía interesante retomar ese testimonio porque nos parecía significativo para seguir pensando cómo las juventudes ven la política, ¿no? Hay un montón de otras cosas más en ese episodio que está bastante cargado, que está bueno. Y el último, para cerrar,
En el episodio 4 hablamos sobre la economía popular. Primero el Se embarazan por el plan, Sí. que en realidad fue la idea originaria del podcast, pero terminó siendo uno de los últimos episodios. Hablamos, sobre cómo desarmar ese prejuicio. Ahí está la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades, creo que es el Ministerio de Provincia de Buenos Aires, no sé el nombre con exactitud. Tenemos a Lucía Corsiglia, especialista en seguridad social, y a Carmen, también integrante de la comunidad ferroviaria, Sí, referente de la a CTD, Aníbal Verón, claro, que también habla un poco sobre el tema. Y la segunda parte es sobre la economía popular y estas discusiones que se dan sobre si es trabajo o no es trabajo, ¿no? Una discusión más con un peronismo más duro, ¿no? Ese es como el objetivo, de discutir un poco con el morenismo, casi te diría, o con el cristinismo también. Y ahí tenemos el testimonio del Pitu Salvatierra, que habla un poco también sobre su rol militante social y comunicador a la vez. Entonces hablamos un poco de cómo se representa la economía popular en los medios de comunicación, eso es interesante. Y después tenemos a la Colo Pereira, también integrante de la CTD Aníbal Verón y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y agarró un pedacito de lo que dice ella, porque también me parece interesante y que me parece que es un buen cierre. Es un poco más largo que los demás, pero está bueno porque es un debate candente que no está cerrado claramente, y me parece que está bueno retomarlo desde la punta que ella deja. Hay un señalamiento hacia aquellos compañeros y compañeras, referentes y referentas que tienen un rol en la conducción de una organización social. Pero yo partiría de la base de que los movimientos populares o las organizaciones ya no son bien vistas. ¿Y por qué digo esto, no? Porque a veces que te lo plantee alguien del otro lado de la vereda, que no puede entender y que no entiende la lógica en la cual nosotros construimos y nosotras construimos, y podés entender que te digan, bueno, estos lo que hacen es administrarla, ¿no? Esto es lucrar. Los referentes y los referentas viven cómodo porque le sacan la guita a la gente, digamos. Porque siempre hay un curro en el medio. Qué sé yo, podés pensarlo, ¿no? Que obviamente no es así y que no lo avalamos y que no lo entendemos, pero en todo caso es alguien que se para del otro lado. Pero me parece que el problema fundamental ahí lo tenemos cuando compañeros y compañeras del campo popular de este propio lado también lo creen. Seguramente habrá cosas que se habrán hecho mal, pero yo puedo asegurar que se nos va la vida en esto, digamos, ¿no? En poder construir territorialidad, digamos, en poder construir mejoras, en poder construir dignidad para nuestros compañeros y compañeras. Bueno, ahí teníamos. Hablamos de distintas cosas también en el podcast. Hablamos en un momento sobre este señalamiento de los gerentes de la pobreza, los administradores de la pobreza, que existe, el gobierno de Milei, digamos, le destinamos un tiempo también, un segmento a la realidad actual, ¿no? El momento actual de la economía popular, de las organizaciones y el embate del gobierno hacia ellas. Pero también nos parecía problemático y que era necesario retomarlo, los prejuicios que hay en el interior del movimiento popular, o del espacio nacional popular, o como se le quiera decir, sobre las organizaciones y sobre el trabajo que hacen estos compañeros, estos miles y miles de compañeros y compañeras. Es más, este episodio está como del lado de abordar los prejuicios propios. No está del lado del prejuicio gorila, ¿no? El prejuicio gorila de este episodio es el Se embarazan por el plan. Claro. Ahí tenemos a Salvador y Checopar, hay unos recortes que están muy buenos. De este lado, lo que hacemos es agarramos un pedacito de Cristina también, ¿no? Cuestionar un poco para adentro, ¿no? Para adentro de Campo Nacional y Popular. Son discusiones que tenemos que dar, que tenemos que saldar. No para volver mejores, sino para seguir existiendo. Entonces, todas, absolutamente todas las que plantea el podcast. Esta en particular, porque por ahí interviene con lo que ocurre también acá en la comunidad ferroviaria y demás, pero todas las consideramos discusiones súper necesarias que en 15 minutos, 20 minutos que duran un episodio de podcast no se pueden dar, pero sí se dejan abiertas muchas puntas para seguir debatiéndolo y para seguir pensando una segunda temporada de podcast que en algún momento saldrá. Es más, después habrá que ver qué pasa con eso.
pero Nos va a hacer sucederá. quedarnos a charlar ahora, me parece. Sucederá. En el programa. ¿Cómo? Nos va a hacer quedarnos a charlar a ver qué va a pasar. Veremos. Bien. No, bueno, la fiesta del monstruo ahí. Un aplauso para la fiesta del monstruo. Pon Ah, aplauso. esperá, y cumpleaños. faltó, claro, estamos aniversario. Es lo que, sí. Tenemos todo en Spotify, está Y- todo en Spotify. Sí, y está saliendo en este preciso momento, hace media hora en realidad empezó a salir, en YouTube también, el podcast, en el recorrer de acá al que sería el sábado, van a estar saliendo las duplas de capítulos, los lados A y B, para Espectacular. que vayan escuchando también, a todos los que no tengan Spotify o no que sean Spotify, también lo encuentran en YouTube. Excelente, la verdad que un trabajo enorme, espectacular de todos los compañeros que nombró Laura al principio en esta coproducción con Trinchera. Así que recuerden, aparte si alguien más quiere hacer podcast, está bienvenido. Ya saben Todo dónde- ese chivo Salió necesario. bien, la experiencia salió bien. Salió así que perfecto.